Bueno, estudiantes de décimo A, vamos a empezar con la temática que les había propuesto para mañana. Entonces, la definición que es física. Entonces, vamos a entender qué es física. Dice, física, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. A ver, como su palabra dice, física, sinónimo de físico. Estudia la materia sin que ella se modifique sus propiedades. ¿Sí me hago entender? Excluyendo los que modifican. O sea, tiene que tener en cuenta que física solamente estudia los fenómenos de la materia que simplemente no modifiquen su estado molecular de sus cuerpos. Entonces la física se reparte en varias situaciones, que son la acústica, la electromagnética, el electromagnetismo, la mecánica, la óptica, la termodinámica, que constituyen los 5 grandes campos que sigue la física clásica. En este curso de décimo vamos a ver todo lo que es la mecánica. Y la mecánica se divide en dos, que sería la dinámica y la cinemática. La observación del movimiento y el porqué del movimiento. Entonces, lo que nos vamos a concentrar mucho en este curso en grado décimo de estudiar la física, más que todo va a ser la mecánica. Lo que es la acústica, la óptica, electromagnetismo, la termodinámica, se orienta en grado 11. Voy a explicarles con un GIF qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y la arrugo, ella no pierde sus propiedades, ella cambió, fue de forma. Las moléculas no están cambiando, ¿sí? Ahí eso es lo que es físico. Pero si yo al papel lo quemo, ya la estructura cambia, las moléculas cambian. Entonces es entender el concepto de la física como algo solamente que no modifique su estructura molecular. Bueno, entonces la acústica, aquí vamos a ver un GIF de la acústica, que la acústica cuando yo hablo de frente o hacia unos lados o como sea, estoy transmitiendo ondas y esas ondas transportan energía y eso hace referencia a la acústica. El electromagnetismo tiene que ver de pronto más o menos para que se enfoquen con los imanes. Recuerde que los imanes tienen carga positiva y carga negativa y por medio de unos procesos físicos se puede transformar en energía eléctrica. La mecánica es lo que vamos a ver aquí, un ejemplo sencillo. Es un sistema de poleas, que eso en un tema que veamos de poleas y de leyes de Newton van a entender estos procedimientos. La óptica trata de la luz y aquí hay un ejemplo sencillo que la luz blanca se descompone en todos los colores. También cuando vean óptica se va a explicar de pronto matemáticamente y geométricamente cuando se den una cuchara porque se da al revés. Y para terminar, la termodinámica. La termodinámica se la voy a explicar más o menos para que tengan idea. Esta P significa presión y el volumen. Y termodinámica significa movimiento a través del calor. Si aquí ven, esto es como un pistón y lo que quiere decir que a medida que esto se va calentando, la temperatura va a aumentar, el volumen va a aumentar, pero la presión va a disminuir. O sea que el calor al aumentar empieza a hacer movimiento. Es lo que quiere decir. Y esta gráfica que está explicando aquí es que el volumen aumenta, porque aquí aumenta y va creciendo el volumen, digamos, del pistón, pero la presión disminuye. La presión que está ejerciendo sobre esta situación. Entonces, más o menos esta es la idea de lo que tengan el concepto de física. Y que en este grado décimo nos vamos a concentrar más que todo en la mecánica, que se traduce a la cinemática y a la dinámica. Bueno, a ver, para el área de la física,
¿sí? En el área de la física, para el estudio de la materia y sus propiedades, como vamos a ver la materia y sus propiedades sin que se modifiquen, se le debe aplicar el método científico. O sea que la física se le tuvo que aplicar el método científico, que es la experimentación, unos procesos de experimentación para demostrar lo que está sucediendo. Y un sustento demostrable es la medición. O sea que aquí es donde entra la matemática y que es el sistema internacional. O sea que todo lo de la física se tiene que medir porque es una orientación y una justificación de cualquier proceso físico o cualquier fenómeno de la física. Y se acordó que como va a haber una medición, hablaremos del sistema internacional. ¿Qué quiere decir sistema internacional? Que pues se acogieron varios países y establecieron unas unidades de medida para medir según una u otra situación dependiendo de lo que esté pasando. Entonces les aclaro, el sistema internacional de unidades es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, mol, candela, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales que han sido elegidas como convención, ya que hay un convenio. Por ejemplo, si usted se va a estudiar física a otro país, pues va a haber estas unidades de medición. En este curso de grado décimo por ahora vamos a hablar de quién, del metro, del kilogramo y del segundo. Estas unidades de Kelvin es unidad de temperatura, amperios de electricidad, ¿sí? Y mol y candela, digámoslo así, es de calor. Bueno, y este mol también lo van a ver en el concepto de química. Como nos vamos a concentrar en lo que es el kilogramo, perdón, metro, kilogramo, segundo, entonces vamos a hablar de estas unidades, de estas 3 unidades, o magnitudes, perdón. Las magnitudes, longitud, masa y tiempo. Entonces nos vamos a concentrar. ¿Con qué se mide la longitud? Se mide con el ¿qué? Con el metro. ¿Cuál va a ser su símbolo para que hablemos del metro? Vamos al sistema MTS o M. En libros algunos hacen esta abreviación. MTS significa que es metro y que es una unidad de longitud o una letra M. Si hablamos de masa, voy a hablar de kilogramo, ¿sí? Y cuando hablo de masa, es la masa corporal, no el peso. Ahorita en la definición que veamos de kilogramo, y se denota con la letra kg, kilogramo. Y el tiempo se va a medir en segundos y se establece como el símbolo sec o la letra S. Entonces, por ahora, en esta clase de hoy, vamos a hablar de unidades de longitud, masa y tiempo y con cómo se van a medir. Y estas son las unidades de medición. Entonces, hablemos del metro. ¿Qué es el metro? Símbolo M o MTS, como le dije ahorita. Es la unidad principal de unidades de longitud del sistema internacional de unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 2.999.792.458 de segundo. A ver, para que me entiendan esta situación. Cuando yo hablo que la distancia recorre la luz en el vacío, quiere decir que no hay aire. O sea que es la velocidad de la luz. Y hagan de cuenta que usted un segundo lo parte en 300 millones aproximadamente y toma uno de esos 300 millones, y ahí ya recorrió un metro. Entonces, esos son unos conceptos de pronto que vamos a tratar con unidades muy grandes o unidades muy pequeñas, pero esa es la definición de metro. Y ya está comprobado. Para que esto saliera aquí, este tipo de número que estoy nombrando acá, tuvo que haber un proceso de experimentación y de método científico. Nosotros conocemos la unidad de metro porque es una unidad de medida, que lo tenemos con nuestro metro y también lo podemos medir con la regla. Y recuerde que el metro tiene sus múltiples, pongámosle que son las unidades mayores, múltiplos y submúltiplos del metro, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de eso, de los múltiplos y los submúltiplos de metro. O sea que para yo
hablar de la longitud, tengo que hablar del metro y tengo que hablar de los múltiplos y sus múltiplos del metro. Entonces aquí tengo una tabla. Esto lo vieron ustedes en grado séptimo. Pues, y aquí hacemos un pequeño repaso. Esta tabla me va a servir para hacer unos factores de conversión. Y ahorita más adelante les voy a explicar. Como unidad de medida del metro, al lado derecho tengo los múltiplos. Cuando hablo de múltiplos son que son mayores del metro, que son los decámetros, hectómetros, kilómetros y miliámetros. Acá tengo las abreviaturas, perdón, y siempre se denotan con letras mayúsculas de la inicial. Kilómetro, km, miliámetro. Y acá tengo los submúltiplos del metro, que son decímetro, centímetro y milímetro. O sea, los mayores del metro al lado derecho, los menores del metro al lado izquierdo. Cuando yo voy a hacer una conversión, porque tengo que saber manejar bien estas unidades, que el objetivo es que usted sepa pasar de pronto de hectómetro a decámetro, a decímetro, o de centímetro a kilómetro. Entonces, cuando yo vaya a una unidad mayor a una unidad menor, voy a multiplicar. También aclaro una vez, estos ceros que están aquí significa la interpretación de las potencias de 10. Más adelante van a entender con un ejemplo que les voy a explicar. Lo que les quede claro por ahora es que si yo voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, tenemos que multiplicar. Y si yo voy a pasar de una unidad menor a una mayor, ¿qué voy a hacer? Una división. Entonces aquí simplemente lo que vamos es a aprender a utilizar las potencias de 10 para hacer factores de conversión, y si voy de mayor a menor multiplico, y si es al contrario de menor a mayor voy a dividir. Un ejemplo, o sea que esta tablita es fundamental, se la tienen que aprender porque esta tablita va a servir de mucha práctica para hacer los ejercicios, que es el objetivo de la clase de hoy, aprender a manejar conversiones. Por ejemplo, 48 kilómetros a centímetros. Entonces voy de kilómetros a centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ¿qué? Multiplicar. Entonces voy a multiplicar. ¿Qué debo que hacer? Entonces coloco una X en la tabla y empiezo a llenar esto de ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos ceros me representan la potencia de 10. ¿Me hago entender? O sea que yo tengo que multiplicar por 10.000. Porque le agrego un 1, entonces esto quiere decir que esto es igual a ¿cuánto? A 10.000. Perdón, a 100.000, perdón. Qué pena, a 100.000. Porque entonces aquí hago 48 por, y acá tengo el número, son 100.000. O sea que cuando usted vaya a pasar cualquier cantidad de kilómetros a centímetros, las unidades que vaya a convertir las tiene que multiplicar siempre por ¿cuánto? Por 100.000. Y esta tabla le va a servir de orientación para factores de conversión. ¿Cómo trabajo las potencias de 10 o potenciación? Simplemente agrego la cantidad de ceros después de aquí del número entero. O sea que aquí el resultado sería el 48 y agregaría los 5 ceros. Conclusión, 48 kilómetros equivalen a 4.800.000 centímetros. Entonces queda claro, cuando yo hacer factores de conversión de una mayor a una menor, voy a multiplicar, marco con una X, donde empiezo a colocar unidades de ceros que me representan las potencias de 10 para hacer el factor de conversión. Otro ejemplo. Ahora vamos a pasar 54 decímetros a hectómetros. Entonces, ¿qué hago? Marco en decímetros, voy a dividir, perdón, porque voy de una menor a una mayor. Lo que voy a hacer es una división. Marco en decímetros y tengo que llegar ¿a dónde? Hasta hectómetros. Entonces, 1, 2 y 3 ceros. ¿Debo multiplicar por cuánto? Por 1000. ¿Cómo establezco la operación?
54 dividido 1000. Sin calculadora, vea, entonces, los lugares se corren de derecha a izquierda. ¿Cuántos lugares? Pues 3, porque son la cantidad de ceros. Si yo puedo colocar el 54, 1, 2, 3, como son 3 lugares, coloco un 0,0 y ahí automáticamente me da el valor. O sea que miren, una conclusión está bien para que sea práctico. Cuando voy a multiplicar, agrego ceros o lugares, o corro la coma porque ve esos números decimales, y agrego la cantidad de lugares de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. Y si voy a hablar de división, entonces es de derecha, aquí es de izquierda a derecha, acá de derecha a izquierda. Porque es 54 dividido 1000, entonces sería un lugar, dos lugares, agrego un 0, porque son 3 ceros, 0,0. Siempre cuando ya termina de agregar las cantidades, siempre se le agrega la coma y el 0. Conclusión, 54 decímetros a hectómetros equivale a 0,54 hectómetros. Y para este ejercicio, entonces, ¿cómo sería? Pues aquí ya no colocamos los valores. Si digo 123,14 centímetros a decámetros. Bueno, estoy en centímetros, voy para decámetros 1, 2 y 3. También lo tengo que dividir por quién, por 1000. Pero mire que este 123,14, la coma está aquí. Entonces a partir de ahí empiezo a contar los lugares. 1, 2, 3. Si me acaban los lugares, coloco coma y 0. Entonces la respuesta sería 0,12314. ¿Sí? O 12.314, se puede leer así también. 0,1, 0,12.314. O pueden leerlo 1,12314. Bueno, porque es un número ¿qué? Decimal. Simplemente es tener la ubicación, ¿sí? Y saber que esta tabla me va a servir mucho para yo multiplicar. En qué caso tengo que multiplicar y en qué casos tengo que dividir. O sea que ya hablamos del metro. Ahora vamos a hablar de las unidades de masa, que sería el kilogramo. ¿Y qué es el kilogramo? Es el Sistema Internacional de Unidades SI. Esto SI significa Sistema Internacional. El kilogramo representa la unidad de masa. Mire, estoy hablando de masa. O sea que en física el kilogramo es una masa, no es un peso. Porque hay veces tratamos de confundir en nuestro habitual vivir. Pensamos que el kilogramo es un peso y es una masa, que indica la cantidad de materia que forma un objeto. A pesar de ello, el kilogramo se expresa no por la cantidad de masa, pero por la cantidad de peso. Esa es la controversia que hay, porque peso en física es una fuerza, siendo el peso la fuerza ejercida sobre la masa. Entonces, en física, tener claro este concepto, que yo cuando estoy hablando de kilogramo no es cuando yo voy a la tienda y compro un kilo de carne y entonces me pesa un kilo de carne. Lo que me está pesando es la masa. Estoy comprando una masa de carne que equivale a un kilogramo. Ya más adelante hablaremos del concepto de peso, porque peso es una fuerza en física. También para ello tendremos una tablita. Entonces, cuando hablemos de unidades de masa, voy a hablar de quién, de miligramo, gramo y kilogramo. Y también pasa lo mismo. La mayor es el gramo, la mayor es el kilogramo, perdón. Sigue el gramo y el miligramo. Lo ordené de menor a mayor. Y es lo mismo. Si yo voy de una mayor a una menor, ¿qué va a pasar? Voy a multiplicar. Y si hago lo contrario, ¿voy a qué? A dividir. Pero aquí los cajoncitos ya no es de un cero, sino que van a ser de a 3 ceros. O sea que hay 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros imaginarios. Por ejemplo, voy a pasar 480 kilogramos a miligramos. Y vuelvo hago la estrategia. Como voy de kilogramos a miligramos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer es una multiplicación. Entonces marco la X y son dos lugares, pero ¿cuántos ceros serían? 3 más 3
serían 6. O sea que este señor 480 lo tengo que multiplicar por 1.000.000. 480 por 1.000.000. Tengo el 480 y le agrego ¿cuántos ceros más? Estos 6 ceros más. Entonces eso quedaría convertido en 480 millones de miligramos. 480 millones de miligramos. O sea que pasé de kilogramos a miligramos. ¿Me hago entender? ¿Y cómo se denotan los miligramos? Con mg. Gramos se denotan con gr y kilogramos con kg. Cuando voy a multiplicar, cuando multiplico, cuando voy de una mayor a una menor y tuve que multiplicar por 1.000.000. Ahora, si paso 98 miligramos a gramos, o sea que estoy en ¿dónde? En miligramos y voy para gramos. ¿Cuántos ceros? Serían 3. ¿Qué operación tengo que hacer? Una división. Entonces este señor 98 lo divido por 1000. Y entonces, como está el 98, sería un lugar, dos lugares, como son 3, se coloca un 0, ya terminé los lugares, porque si ya no hay nada acá, entonces agrego ceros, ya sería el tercer lugar, coma 0. Entonces quedaría convertido en 0,098 gramos. Entonces mire que, conclusión, para nosotros medir unidades de masa es casi parecida a la tabla, es más pequeñas porque solamente vamos a trabajar con miligramo, gramo y kilogramo, solamente vamos a trabajar con esas tres. Tener en cuenta las potencias de 10 que en este cajoncito se llenan de a 3 ceros. Y ese es, o se multiplica o se divide. Si voy a pasar de una mayor a una menor, voy a multiplicar, y si es lo contrario, de una menor a una mayor, voy a dividir. Eso es con respecto a unidades de masa. Ahora hablemos de las unidades de tiempo. Entonces, definamos qué es segundo. El segundo es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, del sistema de la sexagésima de unidades y el sistema técnico de unidades. Supone comúnmente una 60ª parte de un minuto. Pues lógico, cuando nosotros hablamos de que un minuto tiene ¿cuántos? 60 segundos. Entonces aquí está hablando ¿qué es? Estamos hablando de 60ª parte. Entonces por eso se dice que es de un minuto. Ahí se está hablando. Sistema sexagesimal. ¿Sí? Están hablando del sistema sexagesimal de unidades. Listo. Y es esencial para la medición en múltiples sistemas de unidades. La mayoría, cuando vamos a trabajar en física, más que todo, el tiempo se va a reducir a segundos. También tiene su correspondiente tabla. Y vamos a hablar en forma vertical ahora. La mayor, vamos a hablar de año. Año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Y como la base sería aquí 1. ¿Qué vamos a hacer? Siempre lo que vamos a hacer por ahora es multiplicar. ¿Listo? Porque todo lo que vamos a tratar de reducirlo es a ¿qué? A segundos. O a minutos o a horas. Pero siempre vamos a hacer este proceso. Entonces la operación básica aquí va a ser la multiplicación. Entonces, si voy a pasar un año a horas, ¿qué hago? Pues sencillamente hago una serie de multiplicaciones. ¿Cuáles? Pues como un año tiene 365 días y un día tiene 24 horas, simplemente cojo mi calculadora y multiplico, a 1 por 365 por 24, y esto me arroja un resultado de 8.760 horas. Conclusión, un año tiene 8.760 horas. Una hora a segundos. Entonces, si estoy parado acá, pues voy a pararme acá una hora. ¿Una hora cuánto tiene? 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Qué voy a hacer? Una multiplicación. ¿Cuál es el proceso matemático? Muy sencillo. Entonces, 1 por 60 por 60. Conclusión. Una hora equivale a 3.600 segundos. Una hora, tengan en cuenta este dato, una hora siempre va a equivaler a 3.600 segundos. Un ejemplo,
Digamos que usted tiene 14 años y medio de vida. ¿Cuántos segundos de vida tiene? Entonces, usted se puede imaginar a ver cuántos segundos de vida tiene. Entonces, haríamos ese trabajo. Multiplicaríamos ¿a quién? A 14,5 por 365. Usted tiene 14,5 años, pero cada año tiene 365 días. Cada día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Y un minuto tiene 60 segundos. Toda esta multiplicación la hago de forma recorrida con la calculadora. O sea que los 14,5 años de vida que usted tiene equivalen a 457.272.000 segundos. Eso es lo que usted tiene en segundos de vida. Entonces es para que sepan manejar las unidades de tiempo. Entonces, por ahora tenemos unidades de longitud, masa y tiempo. ¿Qué estamos viendo? Factores de conversión. ¿Sí? Listo. Hay unas conversiones entre dos magnitudes. Por ejemplo, cuando usted dice que un carro va a 50 kilómetros por hora. Cuando usted dice que un carro va a 50 kilómetros por hora, está combinando dos unidades. Está combinando unidades de longitud y unidades de tiempo. Entonces son combinadas, ¿sí? Entre dos magnitudes. ¿Qué es lo que interpreta? Cuando yo hablo que un carro va a 50 kilómetros por hora, quiere decir que me tengo que imaginar que en una hora recorre 50 kilómetros. Pero como vamos a trabajar en metros por segundo, entonces también tenemos que establecer esos factores de conversión. ¿Cuáles? Por ejemplo, pasar 45 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué me tiene que tener claro de pronto pensando que si ese carro o esa bicicleta va, o una moto, todo lo que tenga movimiento y tenga velocidad, digámoslo así, quiere decir que en una hora recorre 45 kilómetros. Pero queremos saber en un segundo cuántos metros recorre. Entonces tengo que hacer un factor de conversión. Voy a pasar de 45 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces les voy a explicar cómo se hace ese factor de conversión. Es sencillo. El 45 lo multiplico por 1000. ¿Por qué? Porque para pasar de kilómetros a metros siempre se va a multiplicar por 1000. Si ustedes van a ver la tablita ahí atrás, entonces cuentan los lugares y serían 3 ceros, o sea que sería por 1000. Y anteriormente le dije que tengan en cuenta que siempre una hora equivale a 3600 segundos. Como estoy hablando de kilómetros por hora, se lee kilómetros por hora, pero es verdaderamente kilómetros sobre hora, se lee así, y simplemente es una división. Y entonces una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, ¿usted qué hace? Simplemente estos 45 por 1000 se me convirtieron en 45.000 dividido 3600 porque yo sé que una hora siempre va a equivaler a 3600 segundos. ¿Y qué va a pasar? Que equivale a 12,5 metros por segundo. ¿Qué me está interpretando? Que ese mismo carro, objeto, moto, bicicleta, en un segundo está recorriendo 12,5 metros. Y equivale a lo mismo, sino que cambiaron las unidades, que en una hora recorre 45 kilómetros. Entonces imagínese que usted da 12 pasos, casi 13 pasos en un segundo. Y pasamos de factores de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Es como usted tener un billete de 1000 y 10 monedas de 100 y equivalen a los mismos 1000 pesos. Entonces, pero aquí hablando de física, estamos hablando de kilómetros por hora a metros por segundo. Otro ejemplo. Voy a pasar 21,5 centímetros por hora a metros por segundo. Para pasar de centímetros por hora a metros por segundo, tenga en cuenta la siguiente conversión. Siempre que voy a pasar de centímetros a metros, pues lo voy a multiplicar por 100.000, porque estoy pasando de centímetros a metros, no de kilómetros. Perdón, acá hay un error. Aquí, qué pena, aquí es kilómetros. Qué pena, aquí es kilómetros y aquí es centímetros. Aquí tengo un error de edición, entonces por favor en el video aclaro de una vez, voy a corregir. Den un espacio de una vez aquí y corrijo, por favor.
aquí son kilómetros por hora, qué pena. Un error de edición que tengo aquí en la animación. Kilómetros S por hora a centímetros por segundo. Listo. Ya corregimos acá. Bueno, continuamos. Entonces, si yo voy a pasar de 21,5 kilómetros por hora a metros por segundo, ya aclaro aquí, por favor, qué pena. Entonces, es 21,5 multiplicado por 100.000 y eso me arroja un resultado de 2.150.000, ¿sí? Dividido 3.600. ¿Qué me puedo imaginar? Que si un vehículo, un carro o una bicicleta, algo que tenga movimiento, en una hora recorre 21,5 kilómetros o en un segundo recorre 597.22 centímetros. Ahí está la situación, porque ya estoy hablando en centímetros. ¿Sí me hago entender? Ya no estoy hablando en metros. Entonces, estos son dos factores de conversión entre dos unidades que tienen que tener en cuenta para el siguiente taller. Entonces, en la clase de hoy, ¿qué hablamos? Hablamos de unidad de longitud, unidad de masa, unidad de tiempo. En cada una están sus tablitas y cómo se hacen los factores de conversión. O sea que este video lo pueden ver varias veces. También este video va a quedar en formato PDF para que vean los procedimientos. Y lo que sigue es el taller. Y entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ejercicios sencillitos. Donde van a pasar, por ejemplo, 458.32 kilómetros por hora a metros por segundo. Van allá a la tablita, observan cómo se hace el factor de conversión. Miran el video también. Cómo se pasa de 84 días a segundos y así sucesivamente. Entonces, la idea de esta clase es que me desarrollen estos factores de conversión que los vamos a emplear en la física para que les quede ya claro lo que van a realizar. Entonces, lo que vimos hoy para concluir es la definición de la física, las unidades con que vamos a trabajar, que es el sistema internacional, unidades de longitud, masa y tiempo. Cuando vamos a hablar de la longitud, voy a hablar de los múltiplos y los submúltiplos del metro. Cuando voy a hablar de unidades de masa, voy a hablar de kilogramo, gramo y miligramo. Y cuando voy a hablar de unidades de tiempo, voy a hablar de año, ¿sí? Día, hora, minuto y segundo. Con esto terminamos el video y creo que les queda claro la explicación. Si alguna cosa que no entiendan el desarrollo del taller, con mucho gusto, por el interno me hablan. Que estén muy bien.